Hola, buenas noches. Este es un pequeño tutorial sobre la hoja de cálculo de Excel. Libro, en su totalidad del archivo generado por el software, está conformado por hojas que pueden contener datos vinculados entre ellas. Así, un dato que cambia en una hoja puede modificar valores en otra. Hoja. Se le llama hoja de área de trabajo de la hoja de cálculo y la unión de muchas hojas forman un libro. Una hoja está formada por columnas representadas verticalmente por letras y formado por filas horizontales representadas por números. A cada intersección y un número se le llama celda. Elementos y partes de una hoja de cálculo. Área de trabajo. Al ejecutar el programa de hoja de cálculo veremos en la pantalla el área de trabajo. A. Botón Office. Con este botón se accede al menú Office, desde donde se observan las acciones que puedes realizar sobre el documento, incluyendo guardar, imprimir o abrir. B. Barra de acceso rápido. La barra de acceso rápido contiene las operaciones más habituales de Excel, como guardar, deshacer y rehacer. Esta barra puede personalizarse para añadir botones de acción. Para ello, haz clic en la flecha desplegable de la derecha y selecciona personalizar banda de opciones de acceso rápido. Este es muy útil para facilitar el acceso de las acciones que realizamos más a menudo. C. Barrera de título. Aquí se muestra el nombre del archivo que estamos trabajando. Y también los botones para maximizar, minimizar y cerrar el programa. Banda de opciones. Después del área de celdas es la zona más utilizada del programa. Al hacer clic en diseño de página, por ejemplo, veremos las opciones referentes a la forma de página y a la representación en pantalla del área de trabajo. Las pestañas que forman la banda pueden ir cambiando según el momento en que nos encontremos cuando trabajemos en Excel. Está diseñada para mostrar solamente aquellas opciones que serán útiles en cada situación. Así, trabajando con una imagen, aparecerá la pestaña formato de imagen o formato gráfico. Barrera de fórmulas. Nos muestra el contenido de la celda en la que tenemos situado nuestro cursor. F. Columnas. Identificadas con letras, las columnas, junto con las filas, forman el área de celdas. G. Filas. Se identifican por medio de números y junto con las columnas forman el área de celdas. H. Barra de etiquetas. Nos permite movernos en las distintas hojas del libro del trabajo, además de cambiar el nombre y a la ubicación de la misma. Y barrera de zoom y vistas. Nos permite visualizar nuestra área de trabajo de forma distintas. Diseño de la hoja, celdas, columnas y filas. La celda es la unidad básica de información de la hoja de cálculo donde se insertan valores y fórmulas que realicen los cálculos o textos. Usando las celdas es posible realizar cálculos complejos. Las filas son horizontales y están identificadas por números arábigos en secuencia ascendente. Las columnas, en cambio, están identificadas con las letras del alfabeto y se disponen de forma vertical en la hoja de cálculo. Al terminarse las letras del alfabeto, se combinan las dos letras consecutivas. Una celda activa es aquella que está preparada para recibir los datos que le proporcionamos. La fila y columna que contienen a dicha celda activa también se conoce como fila activa y celda activa. Introducir datos. La finalidad de usar una hoja de cálculo es el tratamiento de datos que se introducen a través de las celdas y se encuentran en forma de texto, números, formas. Mientras escribimos, los datos aparecen en dos lugares, en la celda que estamos usando y en la parte derecha de la barra de fórmulas. Cuando terminamos de teclear, podemos validar nuestros datos de tres formas distintas. 1. Pulsando Enter, nuestra celda activa cambiará a la izquierda celda inferior. 2. Pulsando la tecla arriba, abajo, izquierda o derecha, la celda activa cambiará hacia aquella y la que nos dirigimos. 3. Haciendo clic en el botón de la palomita que se encuentra en la barra de fórmulas. En este caso, la celda activa continúa siendo la misma. Si quieres cambiar el valor introducido a la celda antes de validarlo y restaurar la celda, basta con hacer clic en el botón tache de la barra de fórmulas o presionar ESC. Tipo de datos. Ahora repasaremos los tipos de datos que pueden introducirse en las celdas y cómo los maneja internamente el programa. Valores constantes. Se introducen directamente a la celda y pueden ser símbolos numéricos, una fecha u hora o un texto. Son los datos más comunes usados y con los que se realizan operaciones algorítmicas. Símbolos numéricos. Para introducir números puedes incluir caracteres del 0 al 9 y signos especiales. 2. Un número negativo se escribe entre paréntesis. 3. El carácter E mayúscula o E minúscula es como una notación científica. 4. Si en un dato numérico usamos un punto, se interpreta como punto decimal. 5. Al iniciar una constante numérica es un símbolo de pesos. 6. Los números como valores constantes aparecen alineados a la derecha de la celda.
Para fecha u hora. Para introducir una fecha o una hora solo basta con inscribirla de la forma en que queremos que aparezca. 2. Para fechas comprendidas entre los años 1930 y 2029, solo necesitas escribir los 2 últimos dígitos del año. 3. Los datos aparecen alineados a la derecha. Para texto. 1. Para introducir el texto solo basta con escribirlo en una celda. Puede contener letras, dígitos y caracteres especiales. 2. Una celda puede contener hasta 16.000 caracteres de texto. 3. Si el texto no cabe en una celda, puede verse en las celdas adyacentes. Sin embargo, solo ocupará una celda. 4. El texto aparecerá alineado a la izquierda de la celda que lo contiene. Fórmulas. Una fórmula es una secuencia formada por valores constantes, referencias a otras celdas, nombres, funciones o operadores. Es una técnica básica para el análisis de datos. Herramienta de edición. Seleccionar, insertar, cortar, copiar y pegar celdas. Seleccionar celdas es la más básica de las acciones porque debemos seleccionar una celda antes de darle datos y validarlos. Para ello solo basta con colocarnos sobre una celda y dar clic sobre ella. Para seleccionar más de una celda, arrastra el ratón o usa la tecla mayús y las teclas de dirección. Al hacer esto, se dice que seleccionamos un rango de celdas. También puedes seleccionar el rango escribiendo la celda primera y la última en la barra de fórmulas separadas para 2 puntos seguidos o punto y coma. Quedaría algo así como C4, 2 puntos y seguidos F8. Insertar celdas. Una celda no puede insertarse propiamente dicha. Una celda está definida por una fila y una columna, así que las operaciones que involucran a una celda también incluyen una fila y columna características. En este caso, si insertamos una celda, decidiremos si moveremos los datos. Cortar celdas. Muchas veces necesitarás mover un dato o un rango de datos del lugar, ya sea dentro de una hoja o hacia otra u otro libro, y para ello usarás la herramienta cortar. Copiar celdas. A diferencia del comando cortar, copiar hace una copia de tu rango y al momento de pegarlo en la nueva ubicación nos borrará tus datos del rango anterior. La opción copiar se utiliza cuando quieres duplicar el contenido de una celda. Pegar celdas. Una vez hecha tu selección y cortada o copiada del portapapeles, puedes pegarlo en una nueva ubicación. Pegado especial. La opción de pegado especial se usa para copiar el valor de una celda sin alguna fórmula asociada. Seleccionar, insertar, cortar, copiar y pegar filas. Seleccionar filas. Para seleccionar una columna basta con que hagas clic en la celda indicadas de la columna. La primera fila de una hoja es A, la última es XFD en Excel y AMJ. Insertar filas. Una fila se puede insertar, en este caso los datos contenidos en la fila inferior se moverán a la siguiente, de modo que puedas ingresar nuevos datos en la fila recién insertada. Seleccionar, insertar, cortar, copiar y pegar columnas. Cortar filas. También puedes cortar una fila completa e insertarla entre dos filas en una nueva posición. Copiar filas. El mismo mecanismo que para cortar filas. Selecciona tu fila, clic derecho en el mouse, selecciona copiar y pegar donde lo necesites. Del mismo modo que una fila, si haces clic en la celda indicadora de una columna, puedes seleccionar todas las celdas que le pertenecen. Insertar columnas. Al igual que insertar filas, podrás hacerlo con las columnas. Cortar columnas. El mecanismo es el mismo que para cortar filas. Debes seleccionar la columna. Haces clic derecho y selecciona cortar. Pegar columnas. A la hora de pegar una nueva columna, es importante que selecciones la columna completa, ya que en este caso de no hacerlo se mostrará un mensaje de error. Fórmula de datos.